el Bild, el Sport Deutschland, el Abendzeitung, el L'Équipe, el Le Parisien, el AS, el País de España, The Athletic y el podcast de ESPN. 9 medios de 4 países distintos, todos publicando en las horas posteriores al partido lo mismo: que Luis Díaz fue el mejor jugador del Bayern Múnich en el partido más goleador de la historia de las semifinales de la Champions League. El martes 28 de abril, el Paris Saint-Germain venció al Bayern Múnich 5-4 en el Parque de los Príncipes, y al día siguiente el mundo del análisis del fútbol reaccionó de una manera que tiene un hilo conductor muy claro: la unanimidad. No hubo debate sobre quién fue el mejor jugador del Bayern Múnich. Todos los medios que publicaron sus calificaciones coincidieron en el mismo nombre. Y ese nombre tiene también un dato histórico específico que el colombiano publicó esta mañana y que toda Colombia tiene que conocer. Díaz llegó a 7 goles en 11 partidos de la Champions League en esta edición del torneo, convirtiéndose en el colombiano con más goles en una sola edición de la historia de la competición. Superó el registro de 5 goles que Falcao marcó con el Mónaco en la edición de 2016 y 2017. Al final de este video vamos a analizar lo que el podcast de ESPN dijo sobre el primer toque de Díaz en la jugada del golazo, que es el análisis técnico más preciso que se ha publicado sobre esa acción. Y también vamos a revisar lo que el País de España publicó sobre la consagración del colombiano. Pero primero las calificaciones de la prensa alemana y francesa, con los números exactos. El Bild fue el primero en publicar su calificación. El periódico más leído de Alemania le otorgó la nota 1 a Luis Díaz, la nota perfecta en el sistema de calificación alemán, donde el 1 es el máximo y el 6 el mínimo. Y lo hizo con unas palabras que resumen perfectamente lo que el colombiano hizo durante el partido. Escribieron que el golazo del minuto 68 fue de clase mundial, que el control del balón fue de clase mundial, que la pequeña jungla con Hakimi posterior al primer toque fue brillante, y que la definición fue genial. Y añadieron algo que ningún otro jugador del Bayern recibió en esa misma crónica: que fueron grandes carreras las suyas por el mediocampo durante todo el partido, y que fue el mejor jugador del Bayern en la noche, no de la segunda parte, del partido completo. El Sport Deutschland fue en la misma dirección con una calificación de 1.5 y una descripción técnica muy específica. Escribieron que el estilo de juego decidido de Díaz dominó el partido, que provocó numerosas faltas, que consiguió el penalti contra Pacho, que su gol, que puso el marcador 4-5, cambió el rumbo del encuentro, y que fue decisivo en todo momento, especialmente en los duelos individuales. El Abendzeitung completó el cuadro de la prensa alemana con unas palabras que capturan algo que los números de la actuación no siempre reflejan. Escribieron que el PSG simplemente no pudo detenerlo, que qué explosión de velocidad, y que jugó de forma brillante con una jugada individual fantástica que provocó el penalti del primer gol y luego marcó el magnífico gol que puso el 4-5 en el marcador. La calificación del Bild también tiene una dimensión institucional importante porque el periódico alemán lleva más de 60 años calificando a los jugadores del Bayern Múnich semana a semana. Cuando el Bild le da un 1 a un jugador del Bayern, es porque considera que ese jugador no solo fue el mejor de su equipo, sino que lo fue de una manera que no tiene crítica posible. Esa evaluación, que raramente coincide para todos los medios alemanes en el mismo partido, esta semana se repitió en los 3 principales medios deportivos del país: el 1 del Bild, el 1.5 del Sport Deutschland y los elogios sin restricciones del Abendzeitung construyen juntos el retrato más completo del consenso alemán sobre lo que Díaz hizo en el Parque de los Príncipes. Pero lo que te voy a contar ahora sobre la calificación del L'Équipe cambia completamente la dimensión del reconocimiento que Díaz recibió de la prensa europea. L'Équipe le otorgó a Díaz un 9 sobre 10, la nota más alta de todos los jugadores del Bayern Múnich en el partido, y la misma nota que le otorgó a Kvaratskhelia, el extremo del PSG, que marcó 2 goles en la noche y fue el mejor jugador del equipo ganador. Que el diario más influyente del fútbol europeo coloque a Díaz en el mismo nivel que el jugador del equipo que ganó el partido y que marcó 2 goles, dice algo muy específico sobre la evaluación técnica de la actuación del colombiano. L'Équipe también escribió que Díaz fue considerado la figura del Bayern y que el análisis fue contundente, que provocó el penalti, que asistió, que marcó
y que desquició a la defensa del PSG durante 90 minutos. Le Parisien, el otro gran diario parisino, también le otorgó 9 puntos. En Francia, donde el PSG ganó el partido, los dos medios más importantes del fútbol francés coincidieron en que Díaz fue la pesadilla que encendió la mecha de la remontada alemana. Y tanto l'Équipe como Le Parisien lo colocaron por encima de Dembélé, que marcó 2 goles, en sus calificaciones del partido. Eso es también la señal de que la prensa francesa entiende que el impacto de un jugador en un partido no se mide solo por el número de goles en el marcador. El hecho de que ese diario colocara a Díaz exactamente en el mismo nivel numérico que a Kvaratskhelia, siendo el georgiano el jugador del equipo ganador con 2 goles y siendo Díaz el jugador del equipo perdedor con 1 gol, es también el reconocimiento más elocuente que puede hacer un medio francés sobre un jugador rival. El diario que tiene que hablar del equipo de su país, que ganó, que tuvo 2 goleadores con doblete, eligió igualar las calificaciones del mejor del PSG con el mejor del Bayern. Y el mejor del Bayern fue Díaz. La prensa española también reaccionó con una contundencia que el análisis del fútbol español raramente produce sobre jugadores de la Bundesliga, que no son estrellas del Real Madrid o del Barcelona. El AS y el Sport calificaron el gol de Díaz como una jugada a la altura de un Balón de Oro. Destacaron su capacidad para inventarse una anotación descomunal cuando el Bayern perdía 5-2 y la eliminatoria parecía sentenciada. El País de España, el diario en español más leído del mundo, publicó un artículo sobre la consagración del colombiano en el Bayern Múnich, que comenzaba con las palabras que varias cadenas de televisión españolas también pronunciaron en directo. Que Díaz hizo cosas increíbles y que cambió el partido. Y el Bild también publicó algo que ninguna crónica alemana había dicho de ningún jugador en esta temporada con esa contundencia. Que Díaz se echó al gigante bávaro a la espalda en una de las mayores exhibiciones de la historia reciente de la Champions. El argumento sobre el Balón de Oro también comenzó a circular en la prensa española, con más fuerza que en ningún momento anterior de la temporada. El AS y el Sport publicaron sus análisis colocando la actuación de Díaz al nivel de lo que un candidato al Balón de Oro debe demostrar en los partidos más importantes del año. Y el hecho de que esa discusión aparezca en la prensa española, que históricamente ha sido la más crítica con los jugadores que no pertenecen a los grandes clubes de la liga, dice algo sobre el nivel de la actuación del martes en el Parque de los Príncipes. El análisis del podcast de ESPN también merece ser destacado porque es el más técnicamente preciso de todos los que se publicaron sobre la jugada del golazo. El analista Ale Moreno describió la acción con un nivel de detalle que ninguna crónica escrita produjo. Dijo que hay que reconocer el espacio, que el pase profundo de Kane llegó con dificultad y que el primer toque de Díaz en esa condición es algo de lo que no puede transmitir lo difícil que es hacerlo en el fútbol. Luego describió cómo Díaz enfrentó al defensor y añadió algo que es el núcleo de toda la evaluación técnica de la jugada, que Díaz tuvo que tener paciencia, porque el defensor se reincorporó después del primer toque y Díaz, en lugar de sentirse nervioso ante esa recuperación de Marquinhos, tuvo la calma para esperar el momento exacto y definir con esa precisión. Y cerró con la evaluación más directa, que eso es un nivel superior. Esa descripción, que viene de un analista que conoce el fútbol de primer nivel desde adentro, es también la más honesta sobre lo que hace que la jugada del golazo sea extraordinaria. No fue solo el toque, no fue solo el amague. Fue la paciencia bajo presión máxima para esperar el momento exacto y luego ejecutar con la precisión de alguien que no siente el peso de la situación. El ESPN Podcast también destacó algo que ningún otro medio había descrito con esa precisión, que Díaz tuvo la paciencia de esperar que Marquinhos se recuperara y en vez de sentirse nervioso definió con esa calma. Esa paciencia, que Ale Moreno identificó como la cualidad técnica más difícil de la jugada, es también la que separa a los jugadores que ejecutan acciones brillantes cuando el partido está equilibrado de los que las ejecutan, cuando el marcador es de 5-2 en contra y la eliminatoria parece perdida. Díaz lo hizo en el segundo escenario. Eso es lo que Moreno describió como nivel superior. Y ahora viene el dato histórico que prometí al principio y que toda Colombia tiene que saber. El dato específico de que Díaz sumó también 3 asistencias en esta edición de la Champions, que el colombiano también publicó esta mañana, añade una dimensión adicional al análisis de su impacto en el torneo. 7 goles y 3 asistencias en 11 partidos, 10 participaciones directas en gol en 11 encuentros. Eso en la Champions League,
El torneo donde compiten los mejores jugadores de los mejores clubes del mundo es el tipo de cifra que los analistas del Balón de Oro utilizan como argumento cuando evalúan la candidatura de un jugador al trofeo más importante del fútbol individual. Díaz llegó a 7 goles en 11 partidos en esta edición de la Champions League, y con esos 7 goles se convirtió en el colombiano con más tantos en una sola edición de la historia de la competición. Superó el registro de 5 goles que Falcao marcó con el Mónaco en la edición 2016 y 2017, cuando el equipo del Principado llegó a la semifinal y fue eliminado por la Juventus. Y también superó los 5 goles de Camilo Durán con el Qarabag y de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa en esta misma edición. Pero lo que hace el registro de Díaz todavía más significativo que el simple número es la distribución de esos 7 goles. Marcó en octavos de final contra el Atalanta. Marcó en los 2 partidos de cuartos de final contra el Real Madrid, en el Bernabéu y en el Allianz Arena, y marcó en la semifinal de ida contra el PSG en el Parque de los Príncipes. El colombiano de Barrancas es también el primer colombiano de la historia en marcar goles en las fases definitivas de la Champions League, no en la fase de grupos, en octavos, en cuartos y en semifinales. Eso es lo que hace que el registro estadístico de Díaz en esta edición del torneo sea completamente diferente de cualquier cosa que un jugador colombiano había hecho antes en la Champions. La cifra de 7 goles en 11 partidos de Champions es también el quinto mejor registro de goleadores de esta edición del torneo entre todos los jugadores de todos los equipos que participan. 5 de los 4 primeros son delanteros centros de los equipos más grandes del mundo. El único extremo que aparece en ese top 5 es Díaz, y Díaz lo hace siendo el único colombiano en la historia del torneo en marcar en las 3 fases eliminatorias de la misma edición. La historia de Falcao también merece ser mencionada porque añade una perspectiva que las generaciones que vieron al Tigre en su mejor época pueden apreciar. Falcao marcó 5 goles con el Mónaco en la edición 2016 y 2017, siendo ya un jugador que había regresado de graves lesiones de rodilla que lo alejaron del máximo nivel durante casi 2 años. Que los 5 goles de Falcao en esa edición fueran el récord colombiano en la Champions durante casi una década, dice algo sobre la rareza histórica de lo que Díaz ha conseguido esta temporada. Y que Díaz lo supere en su primera temporada en el Bayern Múnich, marcando en las 3 fases eliminatorias más exigentes del torneo, es la señal más clara de que lo que está ocurriendo en Múnich en este año futbolístico tiene una dimensión histórica que el fútbol colombiano no había experimentado antes. La evolución específica de Díaz en el Bayern Múnich también dice algo sobre por qué su rendimiento en esta edición de la Champions es tan diferente de lo que fue en sus últimas temporadas en el Liverpool. En el Bayern, tiene la libertad táctica para moverse entre zonas, para buscar el balón en posiciones interiores, y para participar en la construcción del ataque desde posiciones que no son las de un extremo convencional. Esa libertad, que Kompany le da a muy pocos jugadores del equipo, es la que convierte a Díaz en el jugador más peligroso del Bayern en los partidos donde el equipo más lo necesita, y en los 11 partidos de esta edición de la Champions, el más peligroso del Bayern en los momentos más importantes fue siempre Díaz. La decisión de Díaz de quedarse en el Bayern Múnich cuando su condición de titular no estaba garantizada al inicio de la temporada, también es parte de la historia de este récord. Llegó en agosto de 2025 siendo cuestionado, con la hinchada bávara esperando ver primero si podía justificar la inversión, sin el aval previo de haber jugado en la Bundesliga, y en lugar de dejarse afectar por las dudas externas, Díaz salió a trabajar desde el primer día con la misma intensidad que tiene ahora en la semifinal de Champions. Los analistas del Bayern, que siguieron sus primeros entrenamientos en el club, señalaron que desde el inicio mostró una disposición al esfuerzo colectivo que los técnicos del club identificaron de inmediato como una de sus cualidades más valiosas. Y esa disposición, que Kompany convirtió en la razón principal para darle más minutos que a cualquier otro jugador del equipo, es la misma que lo llevó a acumular 7 goles en 11 partidos de Champions y a convertirse en el colombiano con más goles en la historia de una sola edición del torneo. La comparación que varias publicaciones hicieron esta semana entre el Díaz que llegó al Bayern, siendo cuestionado en agosto de 2025, y el Díaz que 7 meses después tiene 7 goles en la Champions, y notas perfectas de la prensa alemana, es también parte del relato que el fútbol colombiano debería guardar. Porque el arco entre la desconfianza inicial y el reconocimiento global actual es tan rápido y tan completo que en la historia del fútbol europeo
Hay muy pocos precedentes de un jugador que haya construido ese camino en tan poco tiempo. Y esto nos lleva exactamente al 6 de mayo en el Allianz Arena y a lo que está en juego. El dato de que Díaz es el primer colombiano en marcar goles en las 3 fases eliminatorias de la Champions League también añade una dimensión que va más allá de la estadística pura. Marcar en la fase de grupos es relativamente más común para los jugadores de los grandes clubes. Marcar en octavos, en cuartos y en semifinales requiere mantener el nivel en los partidos donde los rivales son más fuertes, las defensas más organizadas y la presión más alta. Eso es lo que Díaz ha hecho en esta edición del torneo. Y ese historial de goles en los partidos que importan más es exactamente lo que los analistas que evalúan el Balón de Oro tienen en cuenta cuando construyen sus argumentos. El Bayern necesita ganar por 2 goles o más para clasificarse directamente a la final de Budapest. El mismo Allianz Arena, donde Díaz marcó el gol del 89 para eliminar al Real Madrid. El Bild lo llama el mejor jugador del Bayern con nota perfecta. Sport Deutschland dice que fue decisivo en todo momento. L'Equipe le da 9 sobre 10. The Athletic lo pone en una categoría especial. El podcast de ESPN dice que el primer toque es de nivel superior. Y el colombiano confirma que es el colombiano con más goles en la historia de una sola edición de la Champions. 7 goles en 11 partidos. Más que Falcao. Más que cualquier otro colombiano en la historia del torneo. Y el sexto puede llegar el 6 de mayo en el Allianz Arena si el Bayern logra la remontada que 75.000 personas van a pedir desde el primer minuto. La pregunta sobre el Balón de Oro tiene ahora más argumentos concretos que en cualquier otro momento de la temporada. 7 goles en 11 partidos de Champions. Primer colombiano en marcar en octavos, cuartos y semifinales de la misma edición. Nota perfecta del Bild. 9 sobre 10 del L'Equipe. Una de las mayores exhibiciones en la historia de la Champions según el propio Bild. Y 4 países con 9 medios distintos diciendo lo mismo. ¿Creen que el dato de Díaz como el colombiano con más goles en una sola edición de la Champions League, superando el registro histórico de Falcao, es el reconocimiento estadístico más importante que ha conseguido un colombiano en el fútbol europeo, considerando que la Champions es la competición más exigente del fútbol de clubes y que los goles de Díaz llegaron en las 3 fases eliminatorias del torneo? ¿Piensan que la unanimidad de la prensa alemana, la prensa francesa, la prensa española y los medios anglosajones al elegir a Díaz como el mejor jugador del Bayern en el partido es también el argumento más sólido que ha tenido nunca ningún jugador colombiano para ser incluido en la conversación del Balón de Oro al final de la temporada? ¿Y qué significa para el fútbol colombiano que una semana después de que Valderrama dijera que Díaz ya lo superó, la prensa de 4 países distintos coloque al Guajiro de Barrancas en la lista de los mejores jugadores del mundo, basándose en lo que vio en el partido más goleador de la historia de las semifinales de la Champions? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si este dato histórico de Díaz te llenó de orgullo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.